Bueno, luego de que tuvimos algunos problemas con la transmisión, quedé pendiente de mostrar algunos ejemplos de cómo utilizar JavaScript y TypeScript. Entonces vamos a ir revisando las opciones del código utilizando en esta oportunidad Visual Studio Code, pero podría ser aplicable a cualquier editor de texto o IDE completo que ustedes utilicen. Recuerden solamente que la idea es que nosotros tenemos un archivo original en formato TypeScript. Este archivo original se transpila o se compila, como quieran denominarlo, hacia JavaScript, y este es el JavaScript que finalmente podemos ejecutar. Entonces, en frameworks o grandes como en Angular, por ejemplo, si nosotros partimos de un archivo en TypeScript, posteriormente este archivo en TypeScript se compila utilizando TSC, pero en proyectos más avanzados esto se suele automatizar utilizando herramientas como Webpack. Y por ejemplo en Angular esconde o digámoslo así abstrae toda esta complejidad utilizando su propia línea de comandos, que en este caso sería ngCLI. Pero en esencia nosotros vamos a utilizar exactamente el mismo compilador que utilizarían todos sus frameworks. Entonces, si nosotros consideramos un primer ejercicio, tendríamos el siguiente archivo de texto en el cual yo estoy asignando un valor y este valor posteriormente estoy aplicando la operación trim, el cual les voy a mostrar en Visual Studio Code. Entonces, dentro de Visual Studio Code, si yo por ejemplo elimino la versión en JavaScript, actualmente solo tengo un archivo con extensión .ts. Y al momento que yo tengo un archivo con la extensión .ts, inmediatamente se activa el chequeo de tipos utilizando Visual Studio Code. Si por ejemplo yo intento ejecutar este ejercicio utilizando TSC y hacemos un TSC x1.ts, diferente de lo que hubiera pasado con un JavaScript port, al momento de utilizar TypeScript nos indica de una vez la propiedad trim no existe en el tipo de dato numérico, lo cual efectivamente es un error. Pero si vemos nuevamente los archivos, de cualquier forma el compilador de TSC va a producir una salida, aunque la salida esté errónea. Entonces, lo que les explicaba al inicio en los slides o en la presentación anterior, dependiendo cuando estén viendo este video, es que cuando nosotros compilamos y producimos código utilizando TypeScript va a chequear los posibles errores, pero aunque existan estos errores, va a producir una salida en formato JavaScript y esta salida a su vez va a ser idiomática y también va a cuidar algunos otros detalles. Noten que en mi ejemplo original yo no había colocado punto y coma intencionalmente, pero en el segundo ejemplo el JavaScript idiomático que los seres humanos pueden leer ya está con un punto y coma adicionado. Entonces, pasando a un ejercicio un poco más complejo, si lo que nosotros quisiéramos hacer es ser más explícitos en el chequeo de nuestro código, podríamos agregar, por ejemplo, el tipo de dato string para que explícitamente desde el código se pueda observar y leer cuál es el tipo de dato. Y de buenas a primeras, el error se chequeó en la variable y estoy intentando asignar una variable de tipo numérico hacia una variable de tipo string, lo cual es totalmente inválido. Nuevamente, si yo intento compilar este código, y ahora lo voy a compilar utilizando el modo interactivo o modo watch de TypeScript. Entonces, en el modo watch, todos los cambios se van verificando inmediatamente después de guardar el archivo. Acá, por ejemplo, yo utilicé el modo watch, chequea que la cadena 1, 2 y 3 en formato numérico no es asignable al valor A, pero aún así se está produciendo código idiomático. Si por ejemplo cambiamos el valor 1, 2, 3 a 4, 5 y 6, vemos que la salida nuevamente es 4, 5 y 6. Ahora, ¿cómo arreglaríamos este programa? Si por ejemplo hacemos una cadena, se asigna la cadena, ya no existen errores y estos errores o el JavaScript idiomático sigue funcionando tal y como funcionó en las dos ocasiones anteriores.
Entonces, durante los siguientes videos vamos a revisar superficialmente algunas de las nuevas características de TypeScript, incluyendo anotaciones de tipos, inferencia de tipos, chequeo en tiempo de compilación, parámetros opcionales y default parameters, clases, interfaces, cosas más avanzadas como structural typing, arrow function expressions, enums, generics, módulos, tipos de data type y union types y type words. Nuevamente, lo que necesitan para ejecutar estos ejemplos es únicamente haber instalado Node.js, que es el que incluye npm, y instalar TypeScript de forma global, que es lo que incluye el compilador TSC. Y para chequear que tengan la versión correcta o que tengan alguna versión instalada del compilador de TypeScript, podemos hacer un TSC-b y observamos que tenemos la versión 3.8.3. Entonces, continuamos en los siguientes videos.